Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a tener una plática con directoras, directores, con películas nominadas al Ariel 2022, el premio que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y la verdad para mí es un honor estar de nuevo sentado con algunas y algunos de ellos. Conocerte, Teresa, por fin. Gracias. Y pues nada, antes de empezar a platicar, de ver cómo se construyen estas películas, cómo se cambiaron o no a la hora de los procesos, conocer las ideas que iniciaron toda la construcción de cada una de estas películas. Quiero presentarles en primer lugar a Jorge Cuchí, director de 50 o Dos ballenas se encuentran en la playa. Bienvenido, Jorge. Gracias. A su lado tengo a Laura Santullo, codirectora, co-guionista de El Otro Tom. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Al lado de ella está Alonso Ruiz Palacios, director de una película de policías. Alonso, qué gusto verte de nuevo. Igual. Y tenemos también a Teresa Camus, directora del documental Cruz. Enorme trabajo, Teresa, bienvenida a esta plática. Gracias a todo mundo por venir, de verdad, insisto, me siento muy honrado de poder platicar de nuevo con ustedes. Y creo que lo que platicábamos un poco antes de abrir la cámara y los micrófonos es eso, ¿no? En comunicarle a la gente, sabiendo que tenemos mezclas de géneros de ficción documental, que tenemos también películas con personajes que presentan conflictos, o por lo menos problemáticas poco comunes a la hora de contar historias en el cine mexicano, que aplaudo que se estén recogiendo. Explicarle a la gente cómo es que estas películas inician, cuál es el punto de partida de una película como 50 o como El Otro Tom, o como una película de policías o la propia Cruz, en qué momento inicia el interés por recoger la idea, la historia, la trágica biografía de Cruz, por ejemplo. Teresa, me gustaría platicar primero contigo sobre eso. ¿En qué momento alguien decide, fijémonos en este personajazo, fijémonos en esta historia durísima y construyamos otra historia alrededor? Pues con Cruz la historia inicia, o mi interés inicia porque Cruz es mi amigo. Tenemos una relación desde hace 24 años y lo conozco cuando él era líder de su comunidad en la Sierra Tarahumara, defendiendo el bosque, la soberanía alimentaria, el territorio. Y cuando le sucede la tragedia, la primera tragedia, el asesinato de su hijo Benjamín y después el desplazamiento de su comunidad, yo me acerco a él y le digo, yo, ¿cómo te puedo ayudar? Porque me dio mucho coraje y rabia de ver a alguien tan maravilloso en la lucha, siendo libre en su pueblo, en su lugar de origen, desplazado en una ciudad que todo lo expulsa a cualquier momento. Entonces me acerqué a Cruz y le dije, Cruz, de la forma en que te puedo ayudar es visibilizando tu historia. Y la forma de visibilizarla es hacer un documental. Y lo invité a ver mi primer película, la de Sunú, y Cruz la vio y entendió mi trabajo y me dijo, déjame lo sueño, los rarámuris sueñan antes de tomar decisiones. Y a los 2 días me habló y me dijo, sí, contemos la historia, y ahí empezó todo un proceso y toda una idea de cómo, pues ahora sí contar una historia, y una historia que no pasó hace 10 o 20 años, una historia que estaba pasando en el momento. Entonces, al principio, pues yo dije, me voy a poner límites, o sea, el límite de la seguridad. Todos están amenazados de muerte. ¿Cómo cuento una historia con gente que está viviendo, que están denunciando y por la denuncia están sufriendo, pues, muchísimas amenazas? Y empecé a platicar con ellos y empecé a decir, bueno, ¿cómo cuento la historia en sus casas? No me importa. Talking head, cómo se sientan seguros. Y luego, ¿cómo cuento la versión de lo que perdieron? Me tengo que salir a la Sierra Tarahumara y buscar esa historia de la gente libre, pero también que ya empieza a vivir la amenaza y que también ya empieza a sentir que a lo mejor pronto tienen que dejar su lugar de origen. Entonces, al principio yo empecé con una estructura y durante el proceso, pues la realidad de ellos me iba marcando por dónde me iba. Algo que yo sí fui muy clara es nunca tocar el tema del crimen organizado. Fui muy clara de no exponerlos, no sacarlos a la calle,
Y eso, en vez de limitarme, pues me dio muchísimas formas de cómo resolver la película. Entonces, obviamente, filmé por 18 meses, muchísimo tiempo, porque era el estar con ellos, la constancia, mes con mes, en sus casas, qué grabamos, qué contamos, cómo lo hacemos, qué está pasando. Y mucho nos iba también diciendo la realidad de ellos, como el hijo de Cruz, que es levantado, un día lo levantan de una forma súper violenta afuera de su casa, de una casa de seguridad donde vive, y yo ya había terminado de filmar la película. ¿Y qué hice? Le hablo a mi directora, a mi editora, Lucrecia. Le digo, Lucrecia, acaba de pasar esto, tenemos que abrir rodaje, no puedo dejar esta parte, que es lo que siempre pasa con estas familias, ¿no? Que al final hay tragedia, entonces decidimos volver a abrir rodaje. Entonces nosotros íbamos a la par de la vida de ellos, por eso dura 18 meses el rodaje, y ya en edición, pues construir la historia fue un reto, y duramos 2 años en edición. La editora es Lucrecia Gutiérrez Maupomé, a la que le agradezco muchísimo su talento y paciencia de cómo ir construyendo esta realidad. Y algo que pasó también en la edición es que los momentos más duros, cuando ellos hablan del dolor más profundo, de la parte más violenta, pues no tenía imagen. O sea, no los queríamos poner a cuadro, porque también ahí empiezas a jugar qué dicen a cuadro, qué no dicen a cuadro, cómo los presentas. Y nos faltaban ciertas partes para contar estos momentos. Me regresaba a filmar a Chihuahua, empezábamos a armar estas secuencias muy poéticas, muy visuales, y no quedaba. Y bueno, hubo un momento que dije, bueno, yo soy titiritera de profesión, y dije, yo lo voy a resolver como lo hago en el teatro, con animación. Y hay un gran artista que se llama Arturo López Pío, y le hablé y le dije, por favor, Pío, ayúdame, necesito que me ayudes a contar estos momentos muy difíciles. Pero ya estaba la película editada, y era casi el corte final, ¿no? Y llegó Pío y lo resolvimos, y amarró la película y ahí quedó. Y fíjate, perdona que te interrumpa, ahora que decías que Cruz te dijo, déjame soñar y te aviso, sí. Yo cuando veía el documental decía, justo estos pedazos de película animada es justo como si estuviéramos adentro de un sueño. Sí. O sea, son sueños duros, oscuros, sí, pero estamos viendo sueños dentro del documental. Sí. Y eso se me hizo bien interesante. Sí. Antes de pasar a las ficciones, Alonso, estás en medio de los dos géneros. Te voy a agarrar por ahí, porque creo que el proceso de inicio fue algo parecido a lo que cuenta Teresa. Es decir, tienes ahí a una pareja de policías que están contando historias y que tú quieres rescatar y revivirlas y reactivarlas, por supuesto, en un tono diferente. ¿Cuál fue el punto de inicio de una película de policías? Pues, bueno, sí, fue desde el principio una peli que, desde que nos juntamos Daniela Alatorre y Elena Fortes y yo con la idea de hacer una película que tuviera alguna especie de impacto, como muy utópicamente, ¿no? Que sirviera de algo, de lo que fuera, pero de algo. Dijimos, bueno, pero la premisa es la investigación, y la investigación formal y temática. Y entonces fue un proceso de 4 años de ir probando diferentes cosas, hacer diferentes guiones hasta que encontramos un poco la forma. Empezó como tratándose sobre los ministerios públicos, eso originalmente era la premisa, en el estado de Morelos, y teníamos la investigación del IMCO, de 1 año de estudios sobre la corrupción en los MPs, y, o sea, a mí llegaron con eso así de, vamos a hacer una película de esto. Y fue así como, pues, aquí no hay una película, ¿no? Pero lo que sí había todo el tiempo era como un interés hacia la policía. Siempre acabábamos hablando de los policías, y era como lo más, o sea, quizás suena frívolo decirlo, pero era lo más entretenido, lo más divertido de todo. Y entonces como que dejamos que nos llevara solita nuestra curiosidad al tema de la policía, hablar con especialistas. Nos clavamos 2 años yendo a Ciudad Neza, a la policía, porque ahí hicimos un contacto con la policía, que nos dejaron ir a patrullar, y poco a poco fue una labor como de ir conociendo la corporación y ir buscando personajes, hasta que dimos con Teresa y Montoya,
y fue como amor a primera vista, fue como la película tiene que tratarse de ellos. Y sí, fue un proceso similar, decir, bueno, ¿cómo vamos a contar esto? Estas cosas que son tan difíciles de capturar como las pequeñas cadenas de corrupción. Es imposible capturar eso a cámara, entonces sabíamos que íbamos a tener que echar mano de la ficción. Y como que con eso ya se abrió, o sea, al decir, bueno, pues podemos usar toda la ficción que queramos, se abrieron muchas posibilidades y después descubrí como el género, o sea, como que lo até en la cabeza al género policíaco y eso también como que reveló muchas cosas sobre la ironía, la distancia irónica entre el deseo de la policía, de ellos propios de ser cierto tipo de policías y la realidad, ¿no? Y entonces sentí que este como cascarón de ficción de películas policíacas podía visibilizar esta distancia entre la realidad y la fantasía. Entonces sí fue eso, como un proceso poco a poco de ir encontrando la forma. Y luego la otra parte importante son los actores que tenían que ser como los avatares del espectador y entrar a hacer un poco ellos el recorrido que yo hice durante 2 años de ir a Nesa, estar yendo cada semana, ir conociendo policías, platicar con ellos. Y yo quería que los actores pasaran por eso. Entonces necesitábamos actores pues, particularmente valientes, ¿no? Y Raúl y Mónica habían hecho un proyecto de teatro de inmersión también, que se llamaba Safari en Tepito, que habían ido a vivir a Tepito 2 meses con una familia para después contar su historia y tal. Entonces, pues fue un proceso muy similar el que hicieron ellos y ya lo difícil fue después, como también teníamos horas y horas y horas de material, los videodiarios de ellos que estuvieron casi 2 meses en las academias de policías. Fue como una labor muy difícil de escarbar todo ese material y darle forma, pero sí fue como un proceso muy abierto de investigación, también muy largo con mi editor, Gibran Aswad, que también, pues sí, son trabajos como de perseverancia, ¿no? Ahora que estoy editando una ficción, es una delicia como lo estructurado que está todo, ¿no? El documental, sí digo, mis respetos para los documentalistas de verdad, ¿no? Y bueno, ya mencionada la ficción, ahora volvemos con los documentales o con las ficciones documentales o ya no sé si habrá nombre para lo que hicieron con una película de policías, lo digo como un cumplido. Luego la gente ve ficciones y me gusta que estén estas 2 películas presentes porque hablamos de juventudes, ¿no? Que son vistas con cierto recelo desde el mundo adulto y tanto 50 como el otro Tom se refieren a esas juventudes. Y yo decía, luego la gente ve ficciones y no se imagina que detrás de esas ficciones hay una investigación muy parecida a la que se hace en los documentales. Y me gustaría que para empezar con la descripción de sus procesos nos hablaran de las investigaciones que se hicieron para construir y desarrollar los personajes de cada una de sus películas, Laura. Bueno, en el caso del otro Tom, sí fue un proceso muy largo. Y en primera instancia, o sea, más que surgir como una inquietud de hagamos una película, realmente hubo como una inquietud, la película está hecha por Rodrigo y por mí, y hubo una inquietud de padres directamente. O sea, en mi recuerdo tenemos hijos que en aquel entonces estaban más chavitos, estaban en primaria, y en mi recuerdo empezó a haber como un rum rum, una conversación de padres que hablaban mucho sobre los trastornos en la infancia, sobre la medicación psiquiátrica. Y fue ligeramente sorpresivo el hecho de que fuera tan extendido, de alguna manera, el hecho de que fuera una conversación corriente, que a los niños de 10 años, 9 años, incluso 6, 5 años, se les daba medicación psiquiátrica para la conducta. Entonces, eso de alguna manera fue como una especie de alerta que todavía tenía más que ver con una preocupación familiar que con hagamos una película.
Pero empezamos a investigar mucho, da la casualidad que la mamá de Rodrigo es psicoanalista, especialista en niños, lo cual rápidamente nos abrió como las puertas a materiales, a puntos de vista diversos, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, etc. Y bueno, empezamos a hacer como una investigación muy amplia, nos empezamos a clavar, nos pareció interesantísimo, también ligeramente escalofriante, el hecho de que la manera en la que ocurría el diagnóstico del trastorno por déficit de atención, en buena medida simplificaba bastante la experiencia, se concentraba en la conducta de los niños, prescindiendo en buena medida de la historia personal, de lo que le estuviera ocurriendo emocionalmente a ese niño. Empezamos a leer incluso cómo ocurrían las preguntas que en teoría se hacían, que obviamente se le efectúan a todo el entorno adulto del niño, no al niño en sí mismo, sino preguntas como el niño deja demasiadas veces inconclusas las tareas, se mueve demasiado. Entonces decíamos, bueno, esto depende de la paciencia del que observa, ¿no? Francamente, nos pareció como muy curioso ese abordaje que simplificaba en buena medida, que rotulaba con extrema energía y rapidez la vida de los niños, y lo más escalofriante es que se medicaba con alta facilidad. Es decir, era muy fácil pasar a que el niño, de hecho se hablaba como de este medicamento es genial con los síntomas. Genial, es maravilloso. Todo eso que sonaba un poco propagandístico nos llevó como a investigar mucho, y luego yo diría que hubo un punto de inflexión después de mucha investigación que dijimos, está genial, 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 pero esto todavía no es una película. Bueno, podría serlo tal vez si habláramos de farmacéuticas, podríamos haber construido otra cosa, pero queríamos hacer una ficción. Y ahí hubo como un punto de parar y decir, bueno, ahora le tiene que ocurrir unas cosas a una gente, ¿no? A una mamá, a un niño, y allí fue un pararse y empezar a generar esta familia. Y creo que en ese punto de inflexión la gran decisión fue decir, si lo que nosotros entendemos es que hay un problema de simplificación adentro de un consultorio, la película debe pararse exactamente en lo contrario, envolver a esa familia compleja, llena de matices, llena de preguntas, de contradicciones, sin respuestas completas, porque justamente lo que hallábamos es que en los consultorios había demasiadas respuestas completas y determinantes. Entonces un poco quisimos jugar en la película a lo contrario, a que fueran inclasificables, a que fueran, dijeran un día una cosa y el otro día hicieran otra, como la gente, pues, pero hicimos, creo, un gran esfuerzo por generar sobre todo un vínculo muy peculiar madre-hijo, lleno de detalles, de pequeños desastres, de pequeñas victorias, ¿no? Entonces, y luego yo diría que hay un segundo punto de inflexión, sí, nos tardamos mucho, como 10 años, que fue cuando decidimos instalar la historia en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez, que vino como modificarlo todo, tal cual nosotros entendemos el guión. No hay problema, no nos estresa, hay que cambiar, se cambia. O sea, el guión siempre está abierto y si hay que retocarlo, modificarlo, desnudarlo y vestirlo, lo hacemos. Y cuando llegamos al Paso nos impactó como mucho toda esta comunidad súper específica que habla de una manera peculiar, que se viste de una manera particular, toda una subcultura. Y ahí hubo una nueva transformación grande del guión, entre otras cosas porque el actorcito que encontramos, que es maravilloso, no hablaba español bien, su papá es mexicano, pero él no, y dijimos, pues no hay problema, pues pueden hablar en inglés. Y hicimos toda la traducción a 1 mes, 2 meses de empezar a rodar, y se hizo toda esta transformación. Y bueno, nosotros sentimos que esa última instancia, aunque llegamos ahí tal vez de una manera más azarosa, le aportó otra capa de sentido, aquello que queríamos como significar en la película, y es la idea de lo inclasificable, ¿no? Que la experiencia humana es múltiple y que la identidad de la persona no se puede reducir a un diagnóstico, sino que hay múltiples asuntos que atraviesan a cada persona, y la frontera lo da de una manera natural, porque los inmigrantes son gente forjada a través de muchos hilos de identidad, ¿no? De manera natural, sin necesidad de subrayar nada. Entonces, pues sí, dan tumbos y vueltas los guiones. Y además ahí están como tejiendo todas las películas. En cuestión, ¿no?, de transformación de fronteras rotas también. Y qué bueno que mencionas esto de la medicación tan fácil que se le suelta luego a los niños, ¿no? Y lo platicábamos en otra entrevista. Luego se medica a los niños para que, y voy a entrecomillar, se porten bien.
y Jorge, tú armas una película en donde dos adolescentes deciden portarse mal. Sí. No, o sea, dicen, a mí me da igual, mal, sí. yo me voy a portar mal porque todo mundo se porta demasiado bien en este planeta. Platícanos de dónde empieza 50. Sí. Yo estaba buscando un guión para... Todavía no he decidido si iba a dirigir, estaba viendo si podía escribir guiones. Y un día estaba viendo las noticias y me encuentro con esta noticia de el reto de la ballena azul. Obviamente mi primera preocupación y primera alarma fue, como le pasó como papá de un chavito joven, y a ver, ¿qué es esta cosa? Otra chifladura del siglo XXI, ¿no? Y veo este reto de la ballena azul, y explican que un administrador anónimo manda invitaciones aleatorias y que muchos chavitos ya se habían matado, que era un juego de retos que consistía en 50 retos durante 50 días, y el último reto, que es el 50, suicidarse. Por un lado me preocupó como padre de familia, y por otro lado me llamó la atención, me atrajo el tema, porque como que combinaba dos problemáticas de nuestro tiempo. Por un lado estaba el tema de los retos virales estos, que todavía hay gente subiéndose en el metro, en los vagones arriba, pero es distinto porque, por ejemplo, los retos que de repente ves, y no hablo con la tortilla, ¿no? De la gente, por ejemplo, que se sube a un edificio para hacer el selfie, retan a la muerte, pero el chiste es no matarse. Y de repente me encuentro con esta dinámica, 50 días de vivir intensamente para el último día. Ahí viene la otra problemática, suicidio. Pongo a investigar, veo que el suicidio de adolescentes es la segunda causa de muerte de adolescentes en México, y creo que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial de adolescentes. Y dije, no, déjame ver qué onda con este juego de la ballena azul. Porque también una cosa que me brincaba cuando vi la noticia es que hablaban de un juego que hacía que los chavos se suicidaran. A ver, vamos un poco para atrás. Yo quiero suponer que cuando una persona decide quitarse la vida viene por otros factores, por depresión, por tristeza, simplemente no quiero estar aquí. Y si este juego existe, es un planteamiento de una forma de hacerlo, pero hay cosas que te llevan a tomar la decisión. Digo, si no hubiera sido el juego de la ballena azul, seguramente dices, bueno, pues me tiro de un edificio. Me puse a investigar el juego porque se me hizo una lógica muy interesante. Veo los 50 retos, veo muchos de autolesiones, pero uno que me llamó muchísimo la atención fue tener una cita con otra ballena azul. Y a partir de ahí como que empiezo a pensar como una hipótesis, digo, a ver, si este juego es real, hay un administrador, ¿qué reto tan extraño? Digo, bueno, hasta que es una gran oportunidad para que un administrador de un juego conozca a un jugador, y empiezo a construir esta historia, porque me daba la oportunidad de construir, por un lado, una historia de amor, una historia de adolescentes, una historia que al mismo tiempo le quitaba el mito de quién será el administrador del juego. ¿Será un demonio rarísimo, un pederasta? O a lo mejor es un ser humano chiquito, normal, inofensivo, que está igual de fregado que tú, ¿no? Es el que te invita a jugar. Por otro lado, me permitió tener dos perfiles, uno con muchísima historia atrás y uno que es completamente enigmático, donde yo podría aventar cualquier persona, cualquier chavito, con los broncas que tenga, no importa. Otra capa que le di a la película es la relación con los padres. Para mí, los padres somos los responsables de salvar a nuestros hijos si tienen este tipo de bronca. No podemos depender de ellos, de que toman la decisión de echarse para atrás. Más bien es un tema de vigilancia. Empiezo a desarrollar este guión a partir de ese reto y decido construir esta historia de Félix y Elisa, que se conocen y deciden continuar los retos que les faltan juntos, y en una de esas llegar al último. Y nada, empecé a aventarle capas y capas y capas. Le di un formato, como lo veía como un tema tan crudo y tan rudo, lo del suicidio de chavos, quise darle también una estructura de thriller psicológico, de historia de amor, para que fuera llevadero, para que tú estuvieras viendo una historia interesante y que no dijeras, no, esto está muy fuerte, pero y que lo aguantaras muy bien. Y la verdad creo que eso sí se logró. Termino el guión, me gustó, y luego vino la siguiente decisión, porque digo, ok, bueno, ya vi que por lo menos yo venía del mundo de la publicidad, y decía, bueno, ya me di cuenta que puedo escribir más de una página. Y entonces dijo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Busco un director o qué hago? Y digo, híjale, es que si busco un director, a lo mejor le va a quedar mejor que a mí, pero la va a ser distinto. Y le dije, prefiero que me quede mal a mí, a que le quede bien y distinta a otro. Y me voy a aventar. Y le hablé a Catatonia Cine, que los conocía del mundo de la publicidad,
Y les dije, tengo un guión, le quieren echar un ojo y si les late, le entran conmigo, me dan apoyo. Leyeron el guión, les encantó, me dijeron, órale, vas, tienes infraestructura, vamos a hacerla. Y vamos para adelante, y me aventé a dirigir esta cosa. Y luego, Jorge, tu película llega a Morelia y tus dos protagonistas son premiados en el festival, lo cual me hace pensar que ocurre lo mismo, por lo menos en estas 4 películas, en donde tu actor contribuye a la modificación de la película. La propia estructura de tu película, Alonso, pide también que tus protagonistas entren, no sé si más de lo normal o por una puerta distinta al proceso, y ya nos contaste tú lo que ocurrió con Cruz, ¿no? ¿Qué tanto, que es algo que me interesa mucho ahora, ¿no? La colaboración como equipo en el cine contemporáneo ayuda a que estas películas den un paso más o le añadan una capa extra, es decir, estamos haciendo un cine más colaborativo y está bien tener aquí a los directores, pero hay mucho equipo ahí atrás, entre ellos los protagonistas, ¿no? ¿Cómo entraron ellos, por ejemplo, Sí, a la transformación de la película, si es que se transformó? La película, el guión era bastante blindado, porque de hecho es un guión que no le puedes mover mucho, porque si no pasa esto, no pasa lo siguiente y no pasa lo siguiente. No es muy abierto ni a improvisación ni ese tipo de cosas, porque hay una trama que es muy cerrada. Pero lo que aportan ellos, obviamente aporta su talento. Yo creo que lo que mejor que tú le puedes dar a un actor, dentro de mi primera experiencia y alguna que pude tener en publicidad, tú lo que le aportas es mucha claridad. Eso es lo que tú le aportas. Le aportas un guión que sea muy claro, tú que sepas lo que estás haciendo, que sepas lo que quieres sentir, que sepas lo que esperas de ellos, pero también creo que es importante darles mucha libertad. Si, por ejemplo, yo filmo casi masters de todo, aunque sea abierto, y luego el cerrado hago toda la escena, porque de repente puedo llegar a decidir que pues toda la escena van en close, y no me importa, quiero tener todo. Y lo que me gusta también es que de repente como que los ayuda a los actores a tener la sensación de que les están pasando las cosas, porque están tanto tiempo ahí, ya se les olvidó que acción sucedió hace 2 días, ¿sí? Y van fluyendo y van pasando cosas. Obviamente hay escenas muy cerradas que oye, vas a abrir la puerta, bueno, abre la puerta y ya estás. Pero de repente cosas que son como mucha dinámica de muchos actores o que tienen que moverse, desplazarse, yo prefiero ver, la verdad, cómo se desplazan ellos naturalmente, y si veo que me funciona, le hago ajustes y a partir de ahí filmo. O sea, se me hace que es mucho más interesante. A mí me gusta que ahora sí que sea creíble. Prefiero, la verdad, una escena bien actuada que una escena bien encuadrada, la verdad. Si tengo que escoger entre dos, oye, qué linda me quedó la luz aquí, qué bien actuada está esta, prefiero esta, ¿sí? La que está bien actuada, porque es la que va a ser más verdadera. Entonces sí creo que hay un trabajo. Depende mucho de los actores, que sean talentosos, que sean inteligentes, que entiendan de qué vas, que sean muy disciplinados también, porque si vas a hacer tomas muy largas tienen que tener muy buena memoria, y que esté todo el mundo claro. Y obviamente si vas a filmar también tomas tan largas, pues viene una pre muy rigurosa. O sea, yo hago muchísimos ensayos también para que cuando llego al set, que es un lugar muy caótico, haya muchísimas decisiones para que cuando llegue el production designer a enseñarme, escoge cuál celular quieres. Sí, está bien, ese, ¿no? Porque los actores ya están completamente briefiados, ¿no? Y obviamente hay un espacio para improvisar, pero es está planeado, está pensado. ¿Eran actores primerizos? No, fíjate, José Antonio Toledano, yo lo escogí de un tráiler de una película que se llama Esto no es Berlín. Y lo vi ahí y dice, le pasa como está rasurado, ¿no? Y le hablo a Verónica Valadez, a mi productora, y digo, oye, ¿qué onda con este chavito? Porque no encontraba el chavito que me gustaba. Y en los castings lo que te pasa es que lo que tú quieres sentir es como que no tienes una idea físicamente de cómo es, pero sabes que cuando lo veas lo vas a reconocer como un viejo amigo que tenías en tu mente, y te dices, ahí está, ¿no? Así me pasó con Carla, que sí fue en un casting normal, y dije, ahí está. Y cuando vi a este chavo en el tráiler de Berlín, dije, ahí está. Le dije, a ver, oye, enséñame un pedacito de Berlín. Me enseñó un pedacito, le vi sus patitas flacas y todo. Y entonces me lo imaginé rapado. Y dije, no, este chavo sí me late. Y le pedí que hiciera audición. Me hizo una edición de una escena que sucede en una azotea, una plática. Me encantó cómo lo hizo. Básicamente lo primero que le creí. Y le dijimos, si te rasuras las cejas y el pelo, tienes chamba, ¿no? Y dijo, yo le entro. De hecho, me gustó tanto el chavo que él tenía un compromiso en el día de que yo empecé a rodar, que era el 29 de abril, y lo esperé un mes, lo cual me llevó a filmar en lluvias,
Pero dije, no, yo por él me la voy a jugar porque tiene que ser él y tiene que ser ella. Se lo reconoces, es una cosa muy extraña. Claro. Pero ella también ha visto cosas muy chiquitas, videoclips y cosas así, pero son prácticamente desconocidos y muy talentosos. No, les quedó muy bien. Teresa, a ti te pasa un poco lo contrario, porque no tienes actores, pero tienes gente enfrente de ti que de repente te puede soltar una cosa completamente sorpresiva ante la que yo no sé cómo reaccionaría teniendo una cámara enfrente de ellas, ¿no? Sí. O sea, ¿qué se hace con esas otras colaboraciones de, te voy a decir algo que nadie esperaba escuchar? No, es muy distinto, total. Para mí lo que me ayudó a hacer Cruz, la película, fue el acompañamiento, el llegar a tener una intimidad con ellos y no solo del habla, porque realmente yo les decía, no vamos a platicar de nada hasta que no estemos grabando. Porque me ha pasado mucho que te cuentan algo y luego los grababa y como le dije el otro día, y como ya le había contado, y decía, no, ¿cómo le quito eso? ¿No? Y ya te lo cuentan pues muy distinto. Entonces yo lo que decidí es pasar tiempo con ellos, vivir con ellos. Y yo al principio tenía como 15 personas de la familia que pudieran ser parte de la película y poco a poco fui filtrando, entendiendo de la necesidad de ellos de hablar, también de la cercanía, ir pensando cómo sería la película al final y cómo entretejer la historia entre todos, ¿no? Pero fue muy preciso el estar con ellos y estar con ellos en la cotidianidad, viendo la tele que están viendo, en los aseos de la casa, en todos los procesos judiciales, acompañándolos a todos los momentos que tenían que ir a las juntas de medidas cautelares, o sea, ser parte de su ambiente para poder entender. Y cuando ya íbamos a empezar a grabar, ya ellos también, yo les iba compartiendo la necesidad de hacer cine, porque ellos no tienen la necesidad de hacer cine. Para ellos no es como, sí, quiero hacer una película de mi vida. Yo les tenía que transmitir eso y hasta ahorita, hasta el día de hoy, como vamos a estrenar la película. ¿Qué significa estrenar la película? ¿Qué significa que otra gente la vea? Algo muy padre de Cruz, la película, es que tenemos una campaña de impacto. Y yo desde 2 años antes de que la película se estrenara, ya iba colaborando con las ONGs que van trabajando en Chihuahua y en México el tema del desplazamiento. Entonces yo fui creando una red de apoyo para saber que también esta película no solamente va con el fin de estrenarse en festivales y que la vea un público general, sino que también funja como una función de incidencia y de apoyo a las familias. Y eso también ayudó mucho a que Cruz y su familia entendieran y aceptaran. Entonces fue como, es irles explicando cada paso, y cuando ya la fueron a presentar por primera vez en distintos festivales, ya estaban listos, ¿no? Y era un momento también de catarsis para ellos, porque decían, ¿qué van a pensar de nosotros? Ahora que van a escuchar nuestra historia. Y yo les decía, pues, ¿a qué le temen, no? ¿Qué crees que va a decir el público? Y me decían, que nos van a criminalizar, que van a pensar que somos parte de los malos, porque así es lo que la gente y a su alrededor piensa de ellos. Entonces ha sido un acompañamiento desde el día 1 hasta ahorita y por años, porque en documental la relación que se crea con ellos no es de como, Dios, gracias, ya nos vemos, mucho gusto, no, es un acompañamiento muy, muy profundo, y eso, y las decisiones de cómo filmar y qué escenas hacer con ellos siempre fue pensada. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a limpiar la casa. ¿Te puedo grabar? Y mi equipo tenía que entender eso. O sea, yo no les tenía así, mira, estos es los días de rodaje, así vamos a hacer. Simplemente esto está pasando en la vida de ellos. Vamos a llegar a Chihuahua, vamos a intentar de lograr esto, pero todo puede cambiar. Entonces, un día antes yo hablaba con mi equipo, ¿no? O sea, vamos a ir y pasar tiempo, y siempre éramos 3 personas, no había más. O sea, era muy íntimo, muy pequeño, y era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, había mucha colaboración y fueron entendiendo, ¿no? Y un día que fueron a un festival a presentarla conmigo, me dicen, que hay mucha gente como usted, ¿verdad? Mira, como que ya entendieron, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese acompañamiento de que vayan entendiendo de la importancia de poder contar sus historias en cine y que se visibilicen y que puede ayudar de alguna forma a hacer justicia, que es que la gente la vea, no hay más. Claro. Eso era como mi meta y el propósito que sigo haciendo. Muy bien.
Alonso, tú tenías una pregunta muy pertinente para Laura sobre el otro origen de la película. ¿La quieres formular tú? No, le preguntaba que si, digo, las películas de Rodrigo y de Laura siempre, o bueno, hasta donde sé, vienen de cuentos de Laura. Laura es una gran cuentista y le preguntaba que si esta también era una historia, porque sé que hay un libro, una novela del otro Tom. Sí. Hay una novela del otro Tom, pero sí, en este caso la particularidad es que se escribió en paralelo, que eso fue como curioso. En otras ocasiones sí, El monstruo era una novela y la adaptamos y tal. En este caso, una vez, primero queríamos hacer la película, claramente, hicimos la investigación, empezamos a hacer como los primeros intentos, no estábamos muy seguros, y a mí algo que me ocurre es que la narrativa me aclara la mente, es decir, me funciona mucho trabajar escribiendo narrativa, cuentos, porque me puedo meter con primera persona y puedo contarlo como, ¿sabes? Como los motores directos del corazón del personaje que dice yo hice esto por esto, aquello, lo otro. Entonces, en este caso, hice como unos intentos por narrativa, pero tampoco avanzaba. Somos gente necia e insistíamos. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que en paralelo fuimos trabajando el guión, avanzando, y también la novela. En determinado momento ya había un primer tratamiento de guión y la novela no estaba terminada. Entonces, tomé parte de ese guión y lo llevé a la novela, que fue un proceso bastante extraño, porque es muy raro. En el guión cinematográfico ya todo es mucho más terrestre, ya es a punto de ser vivido, digamos, de que alguien lo interprete. Y la novela tiene un grado de abstracción y de imaginación, y es mucho más difícil desdibujar ese rastro desde el guión a la novela. No creo que lo volvería a hacer. Pero bueno, el hecho es que así ocurrió, pero lo raro también fue que la novela la termino, pero el guión se sigue modificando, porque así le ocurre a veces a los guiones. Entonces la novela salió antes, también es más fácil publicar y juntar el dinero para una novela que para una película, todos lo sabemos, y entonces la novela se publicó hace 4 años, pero el guión siguió transformándose justamente cuando se decide que sea en El Paso, Texas, cuando se eligen esos actores, cuando decidimos no llevar actores profesionales de México, sino encontrar gente en el lugar y qué sé yo. El guión sufre cambios y modificaciones que la novela ya no vio. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que quedaron como son como primas hermanas, las obras se parecen mucho, en esencia tienen mucho que ver, pero hay asuntos que la novela recorre y la película no, y viceversa. Hay otro Tom. Exacto, hay un tercer Tom. el otro Tom. Creo que ya es historia conocida, pero creo que está padre que nos cuentes, Alonso, el proceso de inmersión de tus protagonistas, ¿no? Cómo estuvieron en las academias policiales, pues nutriéndose de experiencias, de dolores, de sabores, para luego entregarlas a la película. Y creo que eso está muy padre que la gente lo conozca o lo detalles un poco más, si se puede. Sí. Bueno, el proceso, el rodaje de esta película fue muy extraño porque fueron en efecto 2 rodajes, uno de documental que como tenía todas las variables del documental que son de repente incalculables, y la otra parte de ficción. ¿Cuál se hizo primero? La documental. La documental. Sí. Perdón, ¿cuánto tardó filmar? La parte, digamos, la parte como de ficción fueron 4 semanas de rodaje. Bueno, más bien lo que hicimos primero, de donde partió todo, fue de las entrevistas de Teresa y Montoya. Filmamos 3 o 4 días de entrevistas con ellos y abarcamos toda su vida. Y luego de ahí hicimos un guión, David Gaitán y yo. Y después ocurrió la inmersión de los actores en las academias y nunca les compartí a quién iban a interpretar hasta ya poco antes cuando ya teníamos un guión con las voces y tal. Y los mantuve, no conocieron a Teresa y a Montoya hasta que terminaron de filmar la parte de ficción. ¿Cuál era la idea de eso? Pues la idea era que no los imitaran, que no trataran de hacer una imitación física que podría
devenir en una caricatura o algo así, sino que solamente escuchando sus voces, o sea, les dimos las grabaciones ya editadas de lo que el lip sync que tenían que aprenderse, entrenaban eso una y otra y otra y otra y otra vez, y sí los mantuve alejados hasta que terminamos el rodaje de ficción. Incluso filmamos cuando se encontraron por primera vez y tal. Al final ya no lo usé en la película porque iba a parecer como reality ya. Pero entonces lo segundo que hicieron fue la inmersión en las academias. Estuvieron primero en la Academia de la Ciudad de México, que fue por mucho la más difícil de acceder, al grado que no tenemos material de esa primera 2 semanas que estuvieron en la Academia de la Ciudad de México, porque no nos permitían acercarnos con cámaras de ningún tipo, ni ellos llevar celulares ni nada. Entonces todo eso, los primeros videodiarios de ellos son de esa primera semana, y no teníamos con qué ilustrar eso. Y bueno, ya en la edición dije, pues que se quede así, o sea, que sea un poco la imaginación la que nos lleve a ver lo que ellos están narrando. Después se metieron a la Academia de Nesa, que fue con la que teníamos una relación más amplia, construida por esos 2 años de investigación. Entonces nos dejaron entrar a la academia, nos dejaron llevarlos a ellos y grabarlos solamente en ciertos días, ¿no? Pudimos ir con el mini crew de documental a grabarlos, pero ellos pudieron como estar en toda la experiencia de la academia ahí. Y después fuimos a una tercera academia que no sale en la película, que fue en Culiacán. Y ahí fue una inmersión completa, porque ahí sí dormían. En la de Nesa, cada quien pues duerme en su casa, pero la de Culiacán sí es una academia más tradicional, en donde tienen que dormir ahí, y estuvieron 3 semanas, me parece, ahí, inmersos, y también no pueden tener celulares, entonces hubo todo un trato ahí con las autoridades, en donde en las noches ellos se salían de los dormitorios y grababan su videodiario, lo tenían que hacer cada noche, ¿no? Nada más contar lo que les había pasado en el día, y un poco ir viendo el proceso de empatía, ¿no? De conocer a qué se atiene una persona que está aspirando a ser policía. Y nada, los resultados de esa academia fueron también fascinantes, ver cómo la transformación de ellos empiezan como con un dominio absoluto de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, y luego a la mitad los ves y realmente así de ya no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa, ¿por qué accedí a esta mierda? Sí, exacto. Y luego lo último que hicimos fue los patrullajes en Ciudad Neza. Fue pues ellos uniformados de policías y asistiendo, como lo hacen los novatos, a alguna pareja más experimentada, y salen a los patrullajes, y pues ahí fueron también días de estar patrullando, y a veces pasan cosas, a veces no pasa nada. Sí, lo normal de un documental, ¿no? Que es la paciencia. Pero pues ahí estábamos nosotros, y sí fue nada, son momentos como muy intensos. Hay algunos que están en la película, de los patrullajes en la noche, otros muy aburridos. En fin, no sé, fue un proceso para los actores muy absolutamente vivencial, y es muy interesante ver cómo cuando haces algo así por un periodo extendido, deja de operar el intelecto, ¿no? Y se empiezan a convertir mucho más reactivos y emocionales, y a no tener tanto control sobre las cosas, y es muy interesante documentar ese proceso. Sí, porque además, hablando de una película de policías ya como género, normalmente en esas películas tus emociones son otras, y en lo que capta la tuya es
justo lo que esas otras películas de policías normalmente no reflejan, ¿no? Que es un lado incluso mucho más oculto a la hora de ser policía. Entonces yo quería aplaudir eso. Jorge, uno de los grandes riesgos que tenía tu película desde el inicio era ver con condescendencia a estos dos rebeldes que deciden ser rebeldes, ¿no? Verlos como locos, como desquiciados, justo desde el punto de vista del adulto que cree que el mundo debe de ser desde una forma y no se puede cambiar. ¿Sentiste ese riesgo a la hora de estar con tus personajes? Yo lo que buscaba siempre era como que hubiera cierto equilibrio. Entonces, que no importara lo que ellos estuvieran haciendo, tenía la sensación de que sí era claro que estas personas se quieren mucho, que tú vas a querer estar con ellos. Es una cosa muy básica y muy primaria. Pero dije, ¿cuál es el elemento que me va a hacer empatizar con estos personajes que cada vez están haciendo cosas más enloquecidas? Es que ese sentimiento sí lo entiendo. Yo sí haría cosas por alguien que quiero mucho. Y esperaría lo mismo de la otra persona. El famoso amor loco. El famoso amor fu, ¿no? Que ahora está tan devaluado en el mundo, ¿no? El amor loco. Y sí, creo que por eso los personajes, dentro de todos, son cercanos y empatizas con ellos y son entrañables dentro de su manera de ser. Y es porque eso sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo por otra persona. Y aparte sí quería que... De hecho, la película, si tú te recuerdas bien, tiene muchas escenas con pantallas divididas. Entonces, también tú como espectador siempre tienes la sensación de que es una película de ellos dos contigo. No hay nadie más y de repente aparecen unos que son como ausencias que deberían estar más presentes en la vida de los adolescentes, que somos los adultos. Y digamos que eso es una manera elocuente de decirlo sin tener que armar escenas estridentes de los papás armando un rollo ni nada. No, es simplemente están, pero no están. Claro. Pero sí, la sensación que te da es que siempre estás con ellos y que estás dentro de esa burbuja que ellos crearon en el juego y que vas con ellos en su misión. ¿Y por qué quiero estar con ellos? Porque eso sí lo entiendo, se quieren mucho. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, pues quiero agradecerles esta conversación para el público. La gente que no haya visto las películas, pues bueno, hay que checarlas. La gente que ya las vio ya tienen otro punto de entrada para revisarlas, que creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Volver a ver las películas en lo posible. Entonces, Jorge, mil gracias por la conversación. Laura, de nuevo, mil gracias por platicar con toda la gente. Alonso, muchas gracias, mucha suerte. Teresa, muchísima suerte, muchas felicidades por el documental. Y gracias a toda la gente que estuvo aquí. Nos vemos en Los Arieles. Gracias. Gracias.